la parte de en medio se está creando un muñeco gigante para hacer alguna actividad al final. Y también está la mesa de brigadas, por favor si gustan apoyar. Y en un momento más va a pasar el bote, si quieres levantar el bote. Pues para apoyar tanto para los de la planta como el material para el muñeco, en fin, todas las actividades. Le quiero agradecer a Demian el que haya compartido su música con nosotros. Y bueno, la siguiente presentación pues ni siquiera se necesita presentar. Yo alguna vez leí en una ponencia que dio Foucault, cuando lo presentaron como si fuera una estrella de rock, así el gran filósofo, de una manera impresionante, así en verdad como si fuera una estrella. Y yo me preguntaba, bueno, ¿a quién podría yo presentar de esa manera? Luego me acordé de mis clases de oratoria y me decían, porque les decía, en esta ponencia decía, con ustedes, Foucault. Entonces yo decía, bueno, pues con ustedes se van a ir o ¿por qué lo hacen así? Entonces creo que es importante hacer notar que en este caso podemos presentarlo de la misma manera, como una persona sumamente importante, pero además que demuestra que toda su teoría, que toda su filosofía también es praxis. Les quiero presentar al doctor Enrique Dussel. Un aplauso, por favor. Bueno, tengo mucho gusto de estar en este lugar tan benemérito, la Plaza de Santo Domingo, donde estaba antes también la universidad en la época colonial. Aunque debo decir que alguna vez me tocó hablar, no se imaginan, teniendo el Palacio Presidencial a mi espalda, y a la derecha la catedral, en el Zócalo, en las protestas de aquellas voto por voto. Y también alguna vez me tocó hablar en la avenida Insurgentes y Reforma, cuando se ocupó todo, Reforma también por las protestas. Así que son lugares extraños que uno no está acostumbrado a hablar, igual aquí en este lugar. Pero acepté hablar porque creo que el tema es muy importante. Es muy importante primero hablar de la reforma educativa que habría que hacer. Porque hace muchos años, más de 50, la educación en México debe ser reformada. Y debe ser reformada desde la primaria. Necesita otros contenidos que den a nuestro pueblo, ¿qué diría yo?, el gusto de ser mexicanos, conociendo primero nuestra historia y dándole importancia a esa historia. México es uno de los países en todo el mundo que puede hablar de que tiene una historia milenaria. En este Valle de México, hace más de 7,000 años, ya se cultivaba la tierra, agrícolamente había campesinos. Eso pasa en 5 o 6 lugares en la tierra, en la Mesopotamia, en Egipto, en la India, en la China, pero en todo el continente, pocos lugares como este valle y este lugar de México, tiene una historia milenaria de una enorme dignidad. Eso debería el niño, desde que es chiquito, en el colegio, escuchar esa historia. Necesitamos una reforma
en la enseñanza de la historia en las escuelas primarias, secundarias, prepas y universitarias. De eso habría que hablar, por ejemplo, en una reforma educativa. Necesitamos cambiar la manera de hacer, miren qué cosa extraña, la matemática. Hay métodos muy avanzados de matemática y un niño de 4, 6, quinto grado o año podría llegar a conocer muchísima matemática. En los países que se ha aplicado después el problema es tener maestros que sean capaces de seguir dando información matemática, porque los niños muy rápido dominan la matemática y exigen mucho más. O es decir, se tendría que hablar de una reforma de la enseñanza de la matemática. Se tendría que hablar de una reforma de la enseñanza de la lengua. Por desgracia está tan mal la educación que hasta llegan a la universidad algunos alumnos y escriben había sin H y con B corta V. Y uno está en la universidad y dice, ay, 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 necesitaría una reforma educativa para que amen la lengua, sepan de dónde vienen, además de hablar la propia, si son un otomí o si es un náhuatl o si es un zapoteco, podría hablar su lengua, pero además el castellano bien y las dos con gramática. Habría que reformar la enseñanza de la gramática, habría que reformar la enseñanza de la geografía. Ni sabemos a veces dónde estamos parados, pero tampoco sabemos ni siquiera la geografía de México. Miren, en 1810 un héroe venezolano fue nombrado por la zarina de Rusia, que era una zar, una reina, no un rey. Lo nombró general del ejército ruso. Y uno dice, ¿qué tiene que ver Rusia con América Latina? ¿Con quién limitaba México geográficamente en 1810 en el norte por el Pacífico? ¿Saben con quién limitaba? Con Rusia. ¿Han estudiado eso en geografía? Nunca. Alaska era rusa. Y México llegaba hasta el norte de California, hasta lo que hoy es el estado de Washington y Oregón. Éramos límites con Rusia. Toda la Luisiana era mexicana. Los grandes lagos, no solamente Texas y California, nos quitaron 2/3 partes del territorio. No sabemos nuestra geografía. Nunca he visto un mapa en la escuela de lo que era México en 1810. Era enorme, no se imaginan. Llegaba hasta Canadá, todas las planicies. El Mississippi, Missouri, era parte de Nueva España. Tenemos que hacer una reforma de la geografía. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Tenemos que tener métodos pedagógicos para que los niños se entusiasmen. Pero no, hoy toca matemática. Y entonces un niño le pregunta, ¿y por qué hoy matemática, señorita? A mí me gustaría hoy hacer más bien. Estoy inventando aquí un robot chiquito, me gustaría desarrollarlo. Y entonces la señorita diría, bueno, dejamos hoy la clase de geografía, tomamos la idea de este alumno que quiere desarrollar un robot y lo vamos a ayudar. Y entonces todos empiezan a pensar cómo se hacen los robots y aprenden a inventar, pero no todo por obligación. ¿Se dan cuenta lo que sería una reforma educativa? Sería hacer todo de otra manera en los colegios. Pues no. Las reformas educativas parece que lo interpretan de otra manera. En la Secretaría de Educación, donde tendría que ocuparse de la educación y no de la política. Pero además, el maestro debe pensar ser maestro toda la vida. Mire, yo soy maestro, empecé tarde, me saqué muchas becas, me las ganaba. Hice 2 doctorados, 2 licenciaturas, estuve en muchos lados.
Pero llegó a los 32 años y dije, bueno, tengo que empezar a trabajar, ¿no? Porque yo era como Tarzán, de beca en beca. Pero me las ganaba yo, no me las daba nadie de gratis. Pero a los 32 años empecé a trabajar de maestro universitario. No les voy a decir cuántos años llevo, pero llevo casi 50 años de enseñanza. Sé lo que es enseñar. Pero si a mí me hubieran dicho, entre 4 años te van a evaluar y puedes perder el cargo, entonces además de maestro tengo que tener otro oficio por cuando me la saquen, porque alguno puede ser mejor que yo. Si no tengo estabilidad en la enseñanza, no me puedo entregar de cuerpo y alma, sino que estoy titubeando, y eso teniendo muy buenos evaluadores. Pero podría ser que alguno simplemente no es mi amigo o forma parte de otro grupo y me deja fuera, y era maestro y ahora ya no lo soy. ¿Y qué hago? Empiezo a trabajar de carpintero, esperando a los 4 años volver a ingresar y dejar la carpintería para ser maestro. No puede ser. El maestro exige estabilidad. Miren, en Alemania, donde la enseñanza de la escuela primaria es muy bien pagada primero, ganan casi 10 veces lo que nuestros maestros. Ser maestro en Alemania es ser burócrata del Estado, pero del Estado de Bismarck, que tiene todos los derechos sociales, todos los derechos de la salud, que se pueden retirar. Son gente muy escogida, pero cuando ganan un concurso es para toda la vida, hasta la muerte. Entonces, significa estabilidad del maestro para poder entonces mejorar pedagógicamente. No se aprende en 4 o 5 años enseñar, se aprende después de decenas de años. Entonces necesitamos maestros de por vida, que estén entusiasmados en mejorar su pedagogía, de programas también mejorados. Estamos pésimos, andamos mal en México, porque hace más de 50 años quienes debían impulsar la educación, que serían los sindicatos de maestros, lo que hacen es los fraudes en el momento de las elecciones. Y muchos son aviadores que ni maestros son, cobran cargos para cumplir funciones políticas y no son maestros. Entonces necesitamos maestros para una enseñanza que realmente permita al pueblo empezar a estar educado en sus propias tradiciones y también en tecnología, para poder competir y avanzar. Estamos muy mal en ese nivel, pero entonces se piensa hacer una reforma. ¿Para qué? En fin, creo que no hay que ser muy malintencionado pensando que se liquidó la producción eléctrica, pero para liquidar a un sindicato de electricistas. O es decir, se prefirió que haya peor producción eléctrica porque no está mejor que antes, pero para liquidar a un grupo de gente que era un oponente político. No era para mejorar la producción, sino para liquidar un oponente. Se hace una reforma educativa, no para mejorar la educación, sino para liquidar a los dirigentes de un sindicato que querrían realmente reformar la educación. Pero para poder hacerlo, entonces necesitan estabilidad. Pero justamente la tienen según la ley. Pero sería bueno, políticamente, limitar su ejercicio de la profesión, evaluándola cada cierto tiempo. Vaya a saber qué evaluadores
Y de esta manera usted podría muy rápidamente, en 4 o 5 años, liquidar todos los oponentes que dirigen los sindicatos libres de maestros. O es decir, lo que se propone es una liquidación de la conciencia crítica dentro del magisterio. Y eso es una reforma política y no educativa. Eso es lo que está aconteciendo. Y no se afloja. El otro día, la ley 3x3 se hizo, pero los empresarios protestaron y inmediatamente se reformó la reforma. ¿Y por qué tanto problema con la reforma educativa, que es mucho más importante porque va al alma de un pueblo y no se quiere reformar? Hay que preguntarse. Pero además yo quería ir a algo más de fondo, que es un poco el tema filosófico. Filosófico en el sentido de, se habla del diálogo. Dice, queremos dialogar, pero no se toca el tema de la reforma educativa. Pero se quiere dialogar con los maestros. ¿Y los maestros de qué van a hablar? De mejorar el sistema de drenaje, de mejorar la electricidad, o de cambiar la asociación de fútbol mexicana para tener un mejor combinado en el tri en los Juegos Olímpicos. O los maestros van a discutir el problema pedagógico y educativo. Si no van a dialogar eso, no veo que van a dialogar. Pero dicen, discutimos todo lo que usted quiera, pero no la reforma educativa. Yo soy filósofo y discutí años enteros con un gran filósofo alemán, quizás el viviente más importante filósofo, y él tiene toda una teoría de la argumentación y del diálogo. Y dice lo siguiente: para que el diálogo sea ético, uno tiene que conceder al otro pretensión de verdad. O es decir, yo creo tener la verdad, pero también yo tengo que concederte que tú pudieras tenerla. Para eso vamos a dialogar. Pero si yo voy a dialogar diciendo, no pongo en cuestión mi posición, entonces ¿de qué vamos a dialogar? Porque el otro tiene otra posición. Si queremos dialogar auténticamente, dice Carlos Duapel, profesor en Frankfurt, los dos dialogantes tienen que estar en simetría, tener los mismos derechos, el maestro y el secretario de Educación, por ejemplo. Es decir, usted va a trabajar con su cabeza y con sus argumentos, y yo voy a trabajar con mi cabeza y mis argumentos. Yo creo tener la verdad, pero en un momento puede que la tenga usted, y entonces vamos a discutir honestamente. Si yo tengo mejores argumentos que usted, usted tiene que admitir lo que yo digo. Pero si usted tiene mejores argumentos que yo tengo que admitir sus argumentos, y tengo que admitir que usted pueda tener razón antes de empezar el diálogo. Porque si yo creo que yo tengo la razón y usted no, y no le voy a conceder ninguna razón, ¿para qué hacemos el diálogo? Es irracional. La racionalidad significa que el que tenga mejor argumento sea aceptado por ambos, y eso se llama en filosofía, es válido para ambos. Eso es racional y es pedagógico. Yo a mis alumnos no les puedo decir 2 más 2 es 5, y entonces un alumno dice, maestro, yo quiero discutir con usted un poco cómo es eso del 2 más 2 es 5. Y yo le digo entonces al alumno, de acuerdo, vamos a discutir, pero no vamos a discutir que 2 más 2 es 5, sino cualquier otra cosa. Pero si lo que le estoy preguntando es que no me parece que 2 más 2 es 5, no, eso no se discute. Entonces no hay discusión, es irracional. Y si es irracional, porque no hay razón, entonces ¿cómo va a ser educativo? ¿Y cómo va a ser una autoridad de una secretaría educativa alguien que dice, no pongo en cuestión la reforma educacional? ¿Qué es lo que se va a discutir? ¿Se dan cuenta que es una contradicción
Esto le llama el profesor Apple, gran lógico, filósofo, una contradicción performativa. ¿Qué significa eso? Piensen en esto. Si yo siempre digo mentiras. Yo siempre digo mentiras. Eso lo discutía con mi nieto a los 5 años. Y lo entendió. Así que espero que lo entiendan ustedes. Yo siempre digo mentiras. Entonces, eso es falso. Yo siempre digo mentiras. Ese enunciado es contradictorio. ¿Por qué? Porque si yo siempre digo mentiras y digo, yo siempre digo mentiras, eso que digo es verdad. Entonces nunca digo siempre mentiras, esta vez dije la verdad. O es decir yo siempre digo mentiras es contradictorio. Bueno, es contradictorio, es decir, irracional. Vamos a dialogar de todo menos del tema que tenemos que discutir. Entonces, ¿para qué está hablando de que hay diálogo? Es absurdo. Se dice, no, porque no vamos a discutir el problema pedagógico o educativo. Es un problema político. ¿Qué significa eso? Que no es entonces una reforma educativa, es una reforma política. Pues también es política y racional lo que usted dice. ¿Por qué? Porque en política yo no puedo decir a un oponente, vamos a discutir, pero no que yo tenga razón. Entonces, ¿qué vamos a discutir? Nada. Pero como sigue queriendo hablar, dice Habermas, filósofo alemán, alumno de Apple, para que pueda, porque si yo le digo al otro 2 más 2 es 5, ¿está de acuerdo? No. Entonces saco un revólver y le digo, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Bueno, estoy de acuerdo, porque si no me pague un tiro. Entonces, para que sea racional, no tengo que usar la violencia, tengo que usar argumentos. Es lo que está pasando. El señor Habermas en Alemania no se da cuenta que lo que dijo allá vale aquí. No hay diálogo. Y como el otro no tuerce su posición por pura prepotencia, sin argumentos, entonces yo saco la violencia y los paro con la policía, el ejército y la marina. Y instituciones dignas de un Estado se ensucian, porque se vuelven contra el pueblo, no habrá ido dando razones y mostrando su irracionalidad en el acto. Estoy hablando de intelectual a intelectual, pero también de ciudadano a político. En política tampoco se puede decir, o usted admite mi posición, o yo uso la violencia, porque no hay argumentos. ¿Se entiende? Si así actuaran los maestros, serían pésimos maestros. Pues si imitaran a un secretario que habla así, serían malísimos maestros y necesitaríamos la reforma educativa, no política, para que discutan con sus alumnos, porque el alumno siempre tiene una visión distinta que el maestro. ¿Por qué? Porque ha nacido después. Dice un texto semita, el maestro debe despertarse cada mañana con un oído de discípulo. El maestro debe despertarse con un oído de discípulo. ¿Y quién es su maestro? Sus discípulos. Que dicen, mire, usted maestro no entiende la música que nosotros bailamos. No es de mi época, porque en mi época se bailaba otros bailes. Esto de ahora me parece muy caótico. Si yo pienso así, ya no hay conexión con la nueva generación. Tengo que llegar a gustar su música y desde su música enseñarles. Tengo que tener un oído de discípulo
de mi maestro que es mi discípulo. Y cuando él se siente comprendido por el maestro, ya, se entrega. Se entrega porque encuentra un guía en la vida y no una autoridad autoritaria, despótica, tiránica, violenta, castradora. Y eso es lo que nos está pasando. Esto se arregla en 24 horas. ¿Cómo? Honestamente diciendo, vamos a discutir la reforma y empecemos, pero ¿en manos de quién? De los pedagogos, de los maestros, y no de los políticos que de pedagogía no saben. Deberían saber, pero no saben. Entonces hay que convocar realmente a la gente, pero no se quiere. Se reforma la ley 3x3 porque los ricos, los burgueses, dicen un momento, esa ley no me conviene, porque yo voy a tener que mostrar todos los bienes que tengo. Y todos los bienes que tengo ganados en México y puestos en los paraísos fiscales de Bahamas y Panamá y cualquier lado. Entonces no les conviene. Entonces se reforma la ley rápidamente, no hay problemas. ¿Por qué? Porque son autoridad. Y yo que soy gobierno, estoy a su servicio. Pero cuando el pueblo dice quiero ser educado, ahí represión. ¿Quién habla así? Sinceramente, alguien que 40 años ha trabajado ética. No es ético, es injusto y además irracional. Y si se sigue así, se va a ir perdiendo lo que se llama legitimidad. ¿Qué es legitimidad? Es el consenso del pueblo. El consenso del pueblo es la soberanía. Cuando un pueblo deja de creer en sus autoridades, la autoridad pierde fundamento. Decía un cínico que se llamaba Adam Smith, fundador de la economía moderna, y dice, cuando un Estado toma medidas contra el pueblo, pero tiene un buen ejército, no se preocupe. Eso decía Adam Smith. Si tiene un buen ejército profesional, no se preocupe. Podrá usar el ejército contra el pueblo. Era un cínico, era un político autoritario. En cambio, si es democrático, lo que necesita es el consenso del pueblo. Pero el consenso del pueblo se logra discutiendo con el pueblo y llegando a consensos, y consensos en beneficio de todos. No son difíciles, son fáciles. La política es fácil si es consensual. Si, como dice Evo Morales, el poder es obediencial. Yo ejerzo un poder, pero como obediencia al pueblo. Pero Max Weber, otro teórico sociólogo, dice lo contrario. El poder es dominación legítima ante obedientes. Eso es el autoritarismo. Poder es dominación ante obedientes. Y cuando no me obedecen, no hay argumentos. Hay uso de la violencia. Y vemos fotos, miles de policías enfrentando al pueblo. Trágico. Si esos policías son pagados por el pueblo y todos son pueblo, porque ganan además poquito, así que tampoco son otras. ¿Y quién los afronta al pueblo con el pueblo? Aquellos que tienen intereses privados, que toman lo común de un pueblo y lo privatizan. Porque cuidado, el petróleo no es un buen público, es un bien común del pueblo. No es ni público, es común. Pero cuando se privatiza, deja de ser común y público y de las manos del pueblo pasa a las manos de un grupito de gente. Y ahora estamos vilipendiando todos los bienes comunes. Entregamos las minas del pueblo, entregamos el petróleo del pueblo y entregamos la educación del pueblo.
porque le damos tan poca educación que entonces esa persona después tiene que creer en los medios de comunicación, en la televisión, para que le informe la realidad, y esa realidad está invertida y en contra del mismo pueblo, porque el pueblo no tiene conciencia crítica porque no ha sido educado para poder no creer lo que le dice la televisión. Y claro, el mismo pueblo elige a los verdugos de su propio situación. Estas son las ideas que yo quería poner ante ustedes porque me parece muy importante. Es una tarea educativa lo que hay que hacer y hay que mostrar de que ese enfrentamiento con el pueblo va a debilitar a la clase política y al Estado mexicano, lo cual es malo porque lo deja postrado de rodillas ante el Estado más militarizado de la tierra, que es nuestro vecino del norte, que decían la tradición, y hoy más válido que nunca: oh pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Somos el país en la tierra más cerca de Estados Unidos. Nos ha quitado las 2/3 partes de nuestro territorio y ahí tenemos nuestro problema. Pero es el país más militarizado de la tierra. Entonces no es fácil liberarse de su presencia, pero habría que empezar por una reeducación de nuestro pueblo, de su historia, de su geografía, de su cultura, para ir armando la posibilidad de una autodeterminación nacional que signifique ahora sí creación de riqueza y justicia para que nuestro pueblo esté mejor, pueda vivir mejor, pero también con más dignidad. Y la dignidad se aprende en la escuela, pero denigrando a los maestros se crea un pueblo con menos conciencia de su dignidad, porque hasta sus mismos maestros son denigrados. Y entonces, ¿en quién van a creer? En nadie. Y entonces quedan a disposición de los poderes extranjeros. El tema es largo, yo he dicho lo que pensaba decir y espero que reflexionen sobre esto, pero es evidente lo que dice, no hay necesidad de mayores argumentos, pero simplemente he querido mostrar que es triste que un intelectual que es responsable de educación cometa tales frecuentes y cotidianas contradicciones en su misma manera de hablar. Quiero el diálogo, pero no poniendo en cuestión el problema de la reforma educativa. Decir así la cosa es decirla mal, pero más además irracionalmente. Sería bueno que busque otra fórmula, aunque no sea, y no muestre tan evidentemente el absurdo que está diciendo, pero que ni se da cuenta. Bueno, quizás me dicen que ya el ponente siguiente no ha llegado y a mí no me gusta prolongar. Pero si alguno tiene una pregunta, ¿por qué no? Me gustaría responderla. Así es un diálogo como debe ser en estos casos. A ver, alguien que quiera presentarme una pregunta. No, está bueno eso. Uno se la pasa escribiendo ahí en el escritorio, así que es bonito, un poco de sol. Sí. Pasa el micrófono. ¿Qué es? Usted dijo que es un intelectual. Solamente un comentario. No es un intelectual. Ah, bueno, me dice, el secretario es un intelectual y él afirma, no es.
Pero yo, para poder entablar un diálogo, me gustaría que diera usted un argumento. Mi comentario es en cuanto a que el señor Nuño es un tipo que carece de intelecto, es un tipo tecnócrata neoliberal que lo pusieron ahí para hacer esta reforma para golpear laboralmente a los maestros. Nada en absoluto la reforma educativa tiene de educativa, no atañe los programas, no atañe la situación de los maestros, de los alumnos en absoluto. El tipo es un golpeador, es un déspota que lo pusieron para hacer pedazos a la gente, como lo hicieron antes con el sindicato de los electricistas, para después despedazar la compañía de luz. Y mi comentario es que va en ese sentido. Nuño vino aquí a, primero, Choifet, destrozar a la maestra, que bueno, pero luego viene Nuño a despedazar a la gente. ¿Para qué? Para imponer después un programa educativo que nada tiene que ver con la educación. Gracias. Bueno, íbamos a hacer un diálogo, pero como estamos los dos de acuerdo, no hay diálogo. Pero le ha puesto él los adjetivos correspondientes que yo me he, diríamos, autolimitado en enunciar, para que no se me diga que entré a un nivel que no me correspondía. Pero pienso que usted tiene razón y estamos de acuerdo. Y entonces, en este caso no es una pregunta, sino un ponerle el nombre a la cosa más clara y comprensible. Sí, realmente, pero lo malo quizás biográficamente para el personaje es que si eso pensaba que lo iba a promover, más bien parece que es lo contrario, porque está demostrando que no es una persona del consenso, no es una persona del diálogo, o es decir que se está más bien, como dice la gente así en lenguaje vulgar, se está quemando. Y entonces en eso sería lo positivo del caso, que ya es un candidato menos que podrán presentar, porque ha tenido que salir el secretario de gobierno un poco en salvataje, porque tiene un modo, sin embargo, por lo menos, que aparenta más de diálogo y tiene otro lenguaje, ha estudiado un poco retórica para encubrir las intenciones, pero en política hay que al menos tener eso, tener la capacidad de decir algo ambiguo para que no se vea tan claro. En este caso ni eso hay, y por eso que se ve muy claro su posición. Otro en que fuera disidente. Sí. Otro tema importante sobre la mesa, muy relacionado, es la cuestión del pueblo de Nochistlán, que ante el desalojo que se presentó en el IEPO en junio, el 13 de junio, Nochistlán, en asamblea, decidió tomar la carretera federal que conecta con la capital, y se mantuvieron hasta que recientemente fueron desalojados. Ese es un tema que Gobernación ha planteado solucionar mediante una mesa con los padres, y al parecer se trata de replicar la manera como trató el problema de Ayotzinapa, es decir, a través de investigaciones. Vamos a reunirnos con los padres. Entonces la cuestión es, ¿cómo ve usted el planteamiento que está haciendo Segov sobre la justicia para ese pueblo que se levantó para solidarizarse precisamente con la lucha de la gente? Eso es justamente lo importante de la educación. Uno ve los acontecimientos y la injusticia, pero hay que ir atrás. Lo que pasa es que hay una concepción del poder. Y como digo, la que hace Max Weber, que es un gran sociólogo alemán, les viene como anillo al dedo. El poder es dominación legítima, lo cual es una contradicción. Porque si es dominación, no puede ser legítima, porque legítima significa que los
que son gobernados están de acuerdo, pero ¿cómo van a estar de acuerdo de ser dominados? Entonces hay que arreglarse para dar una definición de legitimidad que significa pasividad, silencio, aceptación. Es una dominación ante obedientes. Si yo consigo así el poder, entonces yo ejerzo el poder como dominación. ¿En favor de quién? De ciertos grupos minoritarios y también de extranjeros que me apoyan en el plano internacional haciendo una propaganda muy positiva de mi gobierno, porque como yo estoy en favor de las transnacionales y de la puesta en manos privadas extranjeras de los bienes comunes de la patria, pues ellos no pueden sino ponerme de ejemplo, y entonces tengo todo el apoyo internacional, tengo el apoyo del 1% que es el que tiene en sus manos el capital, los medios de comunicación, todo, y luego el pueblo obediente. Pero cuando ese pueblo ya está angustiado porque no puede vivir, porque está siendo perseguido, se levanta o protesta, hay que acallarlo. No hay otra cosa. La dominación pasa de ser consensual, todos estaban de acuerdo, pero ahora ya no están de acuerdo, entonces tienen que producir un acuerdo por represión. Y es lo que nos estamos ahora enfrentando. Miren, Evo Morales, que es un indígena, y un indígena en serio, que es presidente de una república como Bolivia, que ha aumentado 10 veces el presupuesto nacional, que es el que se está resistiendo ante la ola de retorno al neoliberalismo en América Latina, siguiendo la propuesta de aquellos de los que mandan obedeciendo, de los zapatistas, que es una concepción del poder como obediencia. Y dice Evo Morales, yo ejerzo un poder obediencial. ¿Qué significa? Significa que él es presidente, pero él está muy atento a la opinión de la gente. Pensaba la paz hasta Brasil, en medio del Amazonas, para poder llevar los productos, y los indígenas de esa zona se opusieron. Y bueno, Evo Morales no hizo la ruta a través del Amazonas, obedeció al pueblo. Y ahora le falló el plebiscito y también obedece. Y por eso que corrige cosas. Es sensible a la opinión de la gente, porque tiene otra concepción del poder. Nuestros políticos, y ahí incluyo a casi todos los partidos, no a todos, tienen la concepción del ejercicio del poder como dominación. Y ante un pueblo que manifiesta su conformidad en tanto no protesta. Y entonces es aceptable y el buen pueblo mexicano. Pero en la medida en que empieza a protestar, ya me impiden mis reformas estructurales, la venta, imprimización del petróleo, de las minas, de todo, y entonces ya no. Ahí entonces reprimo al pueblo. Entonces es una concepción del poder. Pero nuestros políticos, ¿quién los forma? ¿Dónde están las escuelas de política en los partidos políticos? No hay ni una. Lo forma la práctica corrupta de la misma política. Entonces por eso que hay que ir al fondo, hay que empezar una tarea educativa de una concepción distinta a la nacionalidad, de su historia, de lo que significa la política y el poder. La política no es sucia, la política es un noble oficio y tienen que hacerla la mejor gente, pero cuidado, no se tienen que corromper. Pero cuidado también, es muy difícil no corromperse, porque hasta un dirigente popular, cuando llega a ser concejal, un miembro de la asamblea o diputado, tiene de pronto 10 veces más de salario, y de un día para otro cambia el vestido, cambia el auto, cambia la casa y ya está corrupto aunque no se dio cuenta. Es decir, es muy difícil mantenerse en el servicio del pueblo, pero para eso hay que hacer escuelas de política. En fin, hay muchas cosas que hacer. Entonces vamos casi siempre a los efectos, pero no vamos al origen. El origen es mucho más profundo y es mucho más difícil de invertir, pero hay que hacerlo.
y hay indicaciones de que se puede trabajar de otra manera y ejercer la política de otra manera, pero deben ser incorruptibles, deben ser gente que quiere a su pueblo, que es miembro del pueblo y que cuando le pasan por la nariz millones, dicen: yo administro pero no recibo ni un centavo, sino que lo dispongo al servicio del pueblo. Pero para eso, ¿de dónde saco ese temple? ¿Qué escuela hay de formar ese tipo de políticos? ¿Dónde están las familias que han enseñado eso a sus hijos? Es difícil. Es la educación desde la escuela primaria. Entonces, tiene mucho de importancia la reforma educativa si fuera auténtica. Lo que pasa es que no es auténtica la reforma, y yo digo, lo que pasa es que ahora Atenco, acuérdense ustedes del Estado de México, se ha generalizado. Ahora ya no es Atenco, es todo el territorio nacional y se aplica la misma posición. El poder es dominación legítima ante obediente. Y cuando no obedecen, ¡chácata! Violencia. Y esa violencia es injusta y es no ética, es mala éticamente hablando. Pero ni siquiera hay una buena ética que le enseñe, porque la ética que se enseña pues es una ética también que justifica el estado de cosas y no critica el estado de cosas. Quiere decir que no es fácil, pero un pueblo no se deja matar tan fácilmente. Al fin triunfa. Triunfa a través de mucho sufrimiento. Y si no sufre, quizás no hay otra manera de aprender de que no hay que votar a los victimarios. Y no hay que vender un voto donde saco 500 pesos y después me sacan millones o miles en la electricidad, en la gasolina y en el sufrimiento. Entonces la gente tiene que empezar a aprender. Y no hay otra manera que la experiencia histórica. Ha llegado el siguiente expositor, pero terminamos por hoy. Un gran aplauso al profesor Dussel, agradecemos su participación. Y aquí ya tenemos al siguiente ponente, que es... ¿Qué pasa con estas encuestas de tipo telefónica? Bueno, no representan a la totalidad de la población del país. ¿Por qué? Porque muchas poblaciones